Pasados 4 minutos de las 9 de la noche comenzamos este programa y vamos a acompañarlos hasta las 22 horas con toda la información de lo que ha sucedido tanto en la semana como hoy particularmente, tanto en el plano local como internacional y por supuesto con una entrevista de lujo y las columnas que siempre son bienvenidas en este programa y con mucha información como siempre. Yamile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santi Bulat? Muy bien, ¿y vos? Bien, perfecta, descansada, así que súper bien. Bueno, después muy de bien. las vacaciones Ya está. relajé, ya está. Basta de vacaciones. Basta de vacaciones, volví a la rutina, así que con todo. Neri y yo al final los únicos que trabajamos en este equipo. Martín de vacaciones, vos de vacaciones, un papelón. Y sí, eso sí, el éxito te lleva a las vacaciones. Saludamos a Juan, por supuesto, también del otro lado. Juan también, sí, es verdad. Neri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, semana tranquila, movida, ¿cómo empezó todo? No, seguimos en un plano de tranquilidad, algo que estábamos buscando hace tiempo. Tenemos datos, después les vamos a comentar, cierre de mes, cómo está la bolsa, cómo cerró el dólar, cómo cerró el famoso carry trade. Tenemos balances en Estados Unidos, mucha información. Bien. Martín, ¿cómo va? Santi, ¿cómo estás? Muy bien. Entraste y antes de preguntarme cómo estaba me dijiste, ¿terminó la corrida? Y yo te lo pregunto a vos, ¿terminó la corrida? Es una muy buena pregunta, es la pregunta que nos hace todo el mundo, la que nos hacemos nosotros. Y bueno, lo vamos a estar charlando también ahora en un ratito. En el programa. Empezamos un poco por el panorama más internacional, si les parece, con recibimos balances y en el medio de la semana pasada puse un pajarito muerto. Pobrecito. Un pajarito que había muerto porque caía 16% la acción. Larry. Claro, Larry se llama, sí. Exactamente, Larry. 19% cayó la acción de... ¿Qué pasó, Neri? Bueno, es una de las tecnológicas que no la pasó bien en la última semana. Hablamos de Twitter, que cotiza en bolsa. Justamente. Precisamente, que tuvo un viernes negro. Se hundió 20% ese día. Santi, vos se ve que no apretaste F5. Fíjate que era temprano cuando yo lo hice porque estaba... 20,5% cayó. En el pre-market está, claro, exactamente. Sí, está en el pre-market. Se derritió. La caída llegó después de que la compañía reportara cifras bajas de usuarios. Porque el mercado estaba esperando una cosa y terminó siendo levemente inferior y el mercado no castiga. Por eso es muy importante tener en cuenta las expectativas, ¿no? No solamente lo que dice el balance, sino cuánto el mercado espera y cuánto de eso ya está en precios. Twitter registró 335 millones de usuarios mensuales en el segundo trimestre, menos de los 339 que Wall Street preveía. Incluso con ganancias, mientras que antes había registrado pérdida, que hubo sobre la mesa, y también resultados que estuvieron acorde con lo del mercado. El mercado no le gustó lo de los suscriptores activos. Que algo pasó en similar en Facebook. Y algo similar pasó en Facebook. Que Facebook ya venía de una racha complicada a raíz de todo lo que había sido las denuncias por la venta de los datos y demás. Ya había tenido un golpe bastante fuerte, empezó a recuperarse y ahora un nuevo desplome. Bueno, hay quien dicen que en Estados Unidos que Facebook directamente dilapidó la imagen que tenía como empresa. Claro. Gracias a Mark Zuckerberg. Bueno, en el caso de Facebook, el jueves pasado las acciones cayeron casi 19% y la empresa perdió 119 mil millones de dólares. 119 mil millones de dólares, lo repito, de su valor de mercado. ¿Sí? Es la caída más grande que tuvo Facebook desde que salió a la bolsa, hace 6 años. Mira. Y es la caída más grande que vivió una empresa en un solo día en toda la historia de Estados Unidos. Mirá, increíble. O sea, superó a las caídas de Microsoft, de Intel, la peor fase de las .com, todas. Facebook solita, nuevo récord. Hoy un leve repunte de Facebook en este caso, pero bueno, tuvo una baja más que pronunciada, como lo comentaba Neri, con lo cual todavía no se recupera. Sí se recupera del pico más fuerte, pero todavía en niveles que lo dejan en $172 por acción aproximadamente. Hoy el dato positivo quizás de esto es que el Nasdaq empezó un leve repunte tras 3 ruedas de venir a la baja, 7.671 puntos en este caso el cierre. Sí, y también en el aftermarket tuvo una buena noticia el Nasdaq, que es que Apple presentó resultados hace unas horas, con la verdad con una realidad mucho más dulce. La empresa, que ahora está dirigida por Tim Cook, informó ganancias por acción de $2,34, mientras que el mercado esperaba 2,18. Ahí está la diferencia, ¿ves? 2,18 terminó siendo 2,34. Y también mostró cifras sólidas en ingresos con, bueno, es un número bastante importante, son 53 billion. Claro, bien. Hay que hacer la distinción, son 53 mil millones de dólares, superando las estimaciones que eran 5,2 billion de revenue, o sea, de ingresos. Así que con esta noticia Apple subió más de 3% en el after hour y la capitalización de mercado, que es cuánto vale Apple si multiplicamos cantidad de acciones por precio de acciones,
está en el orden de los 986 billions, o sea, 986 mil millones de dólares, y se acerca al trillón de dólares. Y sería la primera empresa en tocar ese umbral. Uno de los temas que también veníamos siguiendo de cerca, y acá te pregunto, Martín, tiene que ver con la tasa de interés en Estados Unidos. Cerca del 3% nuevamente. ¿Nos dice algo? ¿Tenemos que empezar a relojear algún dato? Mira, yo creo que el dato que por lo menos yo siempre miro y es muy fácil de acceder es mirar las expectativas de inflación a 10 años. Sí. ¿No? Las implícitas entre los que bonos. Hace poco estaban en niveles... Que hace poco se fueron un poquito para arriba, están en 2,15% cuando mirás el último dato. Es promedio para los próximos 10 años. Me parece que ese es el dato que uno tiene que mirar para, bueno, tratar de por lo menos tener alguna razón fundamental para analizar la tasa de la TENIAR. Y esas expectativas de inflación, ¿de qué dependen? Y básicamente dependen de las expectativas que el mercado pueda tener sobre el déficit fiscal en Estados Unidos, ¿no? Sobre si las medidas de Trump, la reforma tributaria que implicó baja de impuestos, un eventual aumento del gasto en infraestructura en defensa, si eso avanza, un mayor déficit obviamente presiona sobre las expectativas de inflación hacia adelante. Y después, ese es básicamente, me parece, el principal factor. Otro es el cierre de la economía, ¿no? Esta guerra comercial, que me quedo con lo que decía Claudio Socovicki acá hace un par de programas, donde en un país, en una democracia, ¿no? con instituciones, difícilmente los deseos del presidente se conviertan en realidad, ¿no? Eso lo vimos en los problemas que tuvo Trump para pasar su agenda, pero bueno, eventualmente todo el ruido que genera la guerra comercial, las discusiones con la Unión Europea, con China, con México, etcétera, eventualmente le ponen alguna presión, por lo menos del lado de las expectativas, que es en última instancia lo que nos importa en el día a día. Con respecto a lo que comentaba Martín de la reforma tributaria y vinculado al tema de balances que les comentaba antes, la ganancia promedio de las empresas que cotizan en el S&P en esta temporada de balances muestra una variación del 24% interanual, mientras que las ventas, los ingresos en promedio avanzan a un ritmo del 10%. Claro, ¿Cuál es la diferencia? No es que se hayan vuelto más competitivas las empresas en Estados Unidos, sino que estamos viviendo el efecto de una sola vez que tuvo el recorte de impuestos en las ganancias. Hay muchos analistas que se preguntan, ¿Estados Unidos se gastó la bala de plata que tenía para que en las malas poder seguir bajando los impuestos y aumentar el déficit? La dejo en el aire, porque estas ganancias no son sostenibles a largo plazo. No se pueden mantener. Buen punto ese. Temas que tuvimos en el plano local y ahora ampliaremos también. Me parece interesante no dejar de lado lo que pasó en la última semana con la recompra de las letras intransferibles, uno de los procesos que se había establecido con el Fondo Monetario. El propio Sturzenegger había sido, si no me equivoco, a principios de junio, que había prometido esta recompra por parte de Hacienda, 12.600 millones de pesos en este caso. Es una deuda muchísimo más grande. Hablaba Sturzenegger de un número de cerca de 25.000 millones de dólares, en los cuales el kirchnerismo directamente tomaba dinero de las reservas y les daba una letra efectivamente intransferible. Papelitos de colores. Letras intransferibles en las cuales no podían hacer nada. El dato curioso en este caso es que estaban valuadas a un determinado precio, que cuando eso se ejecuta en el mercado, al no tener un valor de mercado, ese precio puede derrumbarse, digamos, y el patrimonio bajó mucho en tan solo una semana. Un dato que me parece que hay que seguir de cerca para ver cómo se recompone el balance del central y cómo también esto puede tener incidencia, porque a la vez que el gobierno está gastando en muchísimos gastos, tanto capital como corrientes, está a la vez tratando de recomprar esta deuda al Banco Central, lo cual le implica un mayor gasto también, y es un tema de los que hay que seguir de cerca. Por otro lado, empezaron a cotizar los futuros de Merval de Vima. Otro de los temas que también al alza empezaron, por lo menos, tenemos una buena perspectiva acá en adelante, habrá que seguirlo de cerca, pero efectivamente no solamente el ROFEX juega en este lado, Vima también empezó a dar batalla en este sentido. Sí, me parece que lo más importante es poner sobre la mesa que hay nuevos instrumentos para poder cubrirse ante una baja de acciones, que en este caso sería vender el futuro del índice, claro. O en este caso para especular, ¿no? También, sin una posición o sin acciones, poder jugar libremente, apalancado, es decir, uno no integra el total del monto, sino una fracción, para poder tener estrategias un poco más amplias en este contexto que Argentina sigue mostrando que es un mercado muy chiquito, así que bienvenido sea la implementación y la tecnología. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Por último, las LEVAC estuvieron interviniendo. ¿Cómo finaliza este cierre de mes con el carry trade?
Carry trade, Santi, la operación de lisa y llanamente de vender dólares, pasarse a pesos, invertir a LEVAC y después de un tiempo vender esas LEVAC y con esos pesos pasarse a dólar y tener una tasa mayor que la que tendríamos en un instrumento en dólares, puntualmente una LETE, ¿no? Eso es hacer carry trade. Bueno, en julio tuvimos la mejor marca del año, ¿sí? Una baja de 5, la vara estaba relativamente baja. Estaba en el piso, básicamente. Pero bueno, imaginemos que veníamos de perder más de 20% en dólares y bueno, lo que pasó en este mes de julio, que justo coincidió con lo peor del overshooting, de esta sobrereacción del tipo de cambio, es que se estabilizaron las expectativas y el mercado cambiario, entonces se empezó a abrir el juego a, primero, que baje el tipo de cambio, que baje la volatilidad y en segunda instancia a que los inversores quieran invertir en pesos, o sea que se animen a vender los dólares. Eso pasó a lo largo del mes y la cuenta teórica que me está dando es que ganaron en dólares 9,7%, invirtiendo en LEVAC, habiendo vendido los dólares, ¿sí? Básicamente la cuenta es: el tipo de cambio bajó 5,3% si tomamos la medición mayorista, y por devengamiento de tasa en pesos con LEVAC ganó 4%. Si Claro. uno lo compone, le da casi 10% en el mes. O sea, es una inversión Bien, tremenda. bien. Tremenda. No sostenible, pero no sostenible, porque venías del pico máximo de tipo de cambio, que estaba por el piso y que sabías que iba a recuperar si se estabilizaban las expectativas. Y por otro lado, bueno, también venís que estás con una pérdida de 17% en el año. Así Claro. que un mes no hace verano todavía, ¿no? Ahora, ¿es conveniente, y esto amplío la pregunta a ambos, quizás Martín, empiezo por vos también, ya habiendo tenido el efecto colateral que tuvo toda esta devaluación y todo el golpe que generaste y demás, y habiendo ganado competitividad en este caso, con un traslado a precios que quizás muchos ya lo han ejecutado en tipo de cambio o más alto, que ya conviene dejarlo bajar mucho más? ¿Qué estrategia se toma en este sentido? Mira, la verdad que dejarlo bajar puede resultar complejo, sobre todo cuando tenés una inflación, también como decías, o sea, tenés una inflación en torno al 4% en junio, julio viene un poco más bajo, pero va a estar en la zona de 3%. Para agosto tenés aumentos tarifarios en electricidad, en transporte ya previstos, Claro. tenés las subas en prepagas, Naftas que se viene. con lo cual eso te está dando un piso, más el arrastre que uno está evaluando en alimentos, te está dando un piso de 2,5 puntos de inflación para agosto, con lo cual estamos hablando de números muy altos, que si vos dejás anclado el tipo de cambio en estos niveles, hoy la foto está muy bien, estás con un nivel de competitividad, te diría a principios de 2010, cuando mirás el tipo de cambio bilateral con Estados Unidos, te diría 2007, cuando mirás el multilateral con los socios comerciales de Argentina. En la foto estás bien, la gran pregunta es la película, ¿no? Con estos niveles de inflación. Y también teniendo en cuenta que el traslado a precios de la devaluación, cuando uno lo compara con otras experiencias históricas, viene muy bajo. Viene muy bajo y probablemente eso esté explicado porque tenés una economía en una recesión muy fuerte. Claro. ¿No? El frenazo que tuvo la economía a partir de, te diría, fines de abril, mayo, junio, con estos niveles de tasa de interés fue muy fuerte. Y eso lo estás viendo en, digamos, en los indicadores de actividad, lo estás viendo puntualmente en el dato de importaciones, ¿no? Los datos de importaciones y particularmente del balance cambiario, que lo comentamos el martes pasado, tuviste una caída de 30% en los pagos por importaciones, 30% interanual. Y en junio cayeron 7,5% de las importaciones de cantidad. Exactamente, cayeron en cantidad y los datos, pero los datos cambiarios, que son los dólares efectivamente demandados, tenés una caída incluso más profunda. Claro. Con lo cual tenés una economía que está, te diría, frenada y en una caída bastante fuerte. Datos de consumo, caída en consumo masivo 6-7%. Sí, es fuerte. ¿No? Es muy fuerte, incluso contra otras experiencias de recesión en la Argentina. Con lo cual me parece que bueno, la estrategia ahí no. Yo creo que el gobierno tampoco tiene la estrategia de dejarlo quieto. Pero sí está apuntando a dar la señal de tranquilidad cambiaria, ¿no? Después de la corrida que tuvimos desde abril. Neri, voy con la última con vos para después ir un poquito de música también. Vos que estás en continua charla con los clientes, ¿qué están buscando? ¿Qué están pidiendo? ¿Van con dólares? ¿Qué quieren? ¿Seguridad? ¿No seguridad? ¿Riesgo? Mirá, en realidad muchos no saben lo que quieren. Bien. O sea, quieren ganar y sin tomar riesgo. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces lo que trato de ver es, si es un cliente que tiene ingresos en determinada moneda, trato de que la inversión esté calzada en esa moneda, como para que no tenga ningún tipo de problema. Bien. Y si lo que está buscando es algo más de timing, después le podemos preguntar a nuestro invitado, ¿no? Pero yo lo que le estoy sugiriendo ahora es bonos en dólares. Bonos en dólares. La semana pasada sacamos un informe que decíamos que esta coyuntura de estabilidad cambiaria y ámbito financiero bastante más calmo es una condición
necesaria para que empiecen a mejorar los bonos. No te digo al nivel de diciembre de 2017, ¿no? Que teníamos un riesgo país en 350 puntos. Pero 600 puntos tampoco es un estándar para Argentina. Pero si pensamos que puede volver a los 500 puntos, estar por ahí, me parece que es una buena alternativa mirar bonos en dólares. Bien. Y por supuesto instrumentos en pesos, siempre sabiendo que el dólar te puede jugar una mala pasada y subir en una semana lo que te dio el carry trade en un año. Tenemos eso. Y una cortita que me estaba olvidando, Sí. el Merval en lo que va del mes, porque ya cerró el mes de julio, Sí. subió 12,6%. Ojo. ¿Sí? Así que tuvimos el mejor mes del año el Merval, también que venía desde el inframundo prácticamente en términos Sí, en términos de evaluación. Y Sí, las sí. top 5, las que más subieron fueron Transportadora Gas del Norte, 42%, PGR subió 36%, Transportadora Gas del Sur, otro 36%, Grupo Concesionario Oeste, 30% y Transener, 30%. Perfecto, todas las que recomendamos acá. Muy bien. Yami, ¿dónde se comunican con nosotros? Y estábamos hablando de Twitter y Facebook, así que ahí también se pueden comunicar con nosotros. A través de Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat, por mail equipo.bulat@gmail.com y también por WhatsApp al 11 21 87 1067 7. Bueno, ¿te parece si, Santi, pasamos a la música? Vamos hasta a la las 22? música y después educando al inversor. Exactamente, ahora vamos a escuchar a Vicentico haciendo Esclavo de tu amor. Santi Bulat, Martín Botier y Neri Persichini te brindan las claves para ser un mejor inversor. Educando al inversor. Bueno, en el Educando de hoy vamos a darle una tónica un poco más macro a la columna y vamos a hablar de uno de los fenómenos que acompaña a los argentinos de hace varias décadas, la inflación. La inflación es un fenómeno que ningún gobierno ni programa económico parece resultar exitoso para combatirla en forma sostenible, más allá de bajas muy puntuales que duran algunos años y después vuelven a rebotar. En los 60 y 70, el cierre de la economía, el financiamiento del déficit fiscal, muchos lo recordarán quienes han vivido en esa época, con emisión monetaria, derivaron en una inflación crónica muy elevada en un mundo donde la inflación, es cierto, todavía era un problema. En los 80, los mercados internacionales se cerraron con la crisis de la deuda en Latinoamérica y el alto endeudamiento que tenía la Argentina entonces derivó en la hiperinflación durante la nueva democracia, ¿no? Con un Estado que solo podía financiar el pago de sus gastos más básicos, sueldos por ejemplo, con emisión monetaria, ¿no? No podía recaudar impuestos ni podía acceder a los mercados. En los 90, luego de secar de australes la moneda de ese entonces al mercado con el famoso Plan Bonex, se apeló al ancla cambiaria, cuando no, contener el tipo de cambio con una regla cambiaria que fue la convertibilidad, alcanzándose de esta manera una década de estabilidad de precios, aunque a costa de acumulación de marcados desequilibrios macroeconómicos que culminaron en la crisis de 2001-2002, de la cual todavía estamos sintiendo las consecuencias. Finalmente, en la última década, con la oportunidad histórica que brindaron los mejores términos de intercambio comercial en casi un siglo, la Argentina volvió a acumular distorsiones macroeconómicas, cuando no, y optó por intentar maximizar el crecimiento económico de corto plazo, dejando el control de la inflación en segundo plano, llegando a 2015 con un nivel en torno al 20 y pico, ¿no? Diríamos. Y de hecho, recordaríamos, ¿no?, que ni siquiera se hablaba de inflación, no era un tema de agenda para el gobierno, ¿no? Por lo menos. Para el Banco Central, incluso, que era el que en teoría debía combatirla. La gestión actual, por el contrario, asumió con un discurso muy centrado en bajar la inflación, llegando incluso a afirmar que era muy sencillo hacerlo. Hay algunos videos de ese entonces. El famoso archivo. El famoso archivo que nadie, dirían, lo resiste. Y se afirmó que era muy sencillo hacerlo, pero los resultados, hoy con el diario del lunes, están muy lejos de ser los deseados. 2015 combinó con una inflación de 25%, 2016, en un año de correcciones donde se esperaba que rebotara, finalizó en 40%, dependiendo del índice que uno tome. 2017, atraso cambiario mediante, nuevamente en Argentina, la inflación volvió a la zona de 25%, y en 2018, con corrección cambiaria y tarifaria en el medio, ya acumula 16% en el primer semestre, y se encamina a finalizar cómodamente por encima del 30%, es decir, por encima del año pasado. ¿Qué falló para que la inflación vuelva a subir en 2018 y se ubique tan lejos de la meta de 10%, sí, 10%, que se había fijado en sus comienzos un gobierno para el cual combatir la inflación era una prioridad? Argentina, y todos lo sabemos, ¿no?, en todo, es siempre un país de extremos. Así como para el gobierno anterior la política monetaria ni siquiera era una condición necesaria para bajar la inflación y la emisión monetaria, la famosa maquinita, no tenía ningún impacto sobre los precios, para el gobierno actual la política monetaria por sí sola era una condición suficiente
que iba a permitir bajar la inflación usando como único mecanismo la tasa de interés. Al punto de fijar metas de inflación que en el arranque lucían muy optimistas e implicaban llevar la inflación desde 40% en 2016 a un dígito en tan solo 3 años. O sea, un sendero de desinflación muy acelerado y mucho más acelerado que el que atravesó el resto de los países que optaron por este esquema de metas de inflación, que hoy es un estándar en el mundo. Al mismo tiempo, la decisión de implementar formalmente el régimen de metas con un sendero que era muy agresivo en términos de desinflación, con un gobierno que estaba muy apurado por cumplir una de sus principales promesas de campaña, se realizó sin antes corregir los desequilibrios que presentaba la macroeconomía argentina, en la forma principalmente de un déficit fiscal muy elevado y tarifas de servicios públicos que estaban muy atrasadas. Así, las subas de tarifas que se requerían para ir reduciendo los subsidios aportaron un piso de inflación anual que no había sido tomado en cuenta a la hora de formular las metas de inflación. En tanto, el financiamiento del déficit fiscal, sea vía emisión monetaria directa, que se redujo fuertemente, pero se mantuvo en 2016, en 2017 y en 2018 hasta el acuerdo con el FMI, sea esta emisión monetaria directa o vía emisión de pesos para comprar los dólares que el Tesoro obtenía de las emisiones de deuda, terminaba generando la necesidad de absorber estos pesos excedentes que de cualquier manera se emitían vía una mayor tasa de interés y la acumulación de la famosa bola de nieve del EVAX. En simultáneo, estas altas tasas también contribuían a atrasar el tipo de cambio y por ende a generar atraso cambiario, algo que se observó en gran medida hasta fines de 2017. A partir de entonces, el salto del tipo de cambio volvió a llevar la inflación a un nuevo escalón, ¿no? Prácticamente triplicando la meta original para este año, 30 contra 10, y volviendo a poner, como tantas veces en la historia argentina, tantas veces, historia repetida, a la inflación al tope de la agenda. Esta vez, lamentablemente, no fue diferente. En este sentido, la intención de apurar la baja en la inflación, sin antes intentar corregir los desequilibrios macroeconómicos y apelando exclusivamente al instrumento de la tasa de interés, en una economía que presenta una elevada inercia en la formación de precios, ¿no? Se mira al pasado para formar precios, terminó generando un nuevo salto en el tipo de cambio que volvió a generar un impacto sobre la inflación. Como aprendimos muchos en el mercado, en este trabajo, la baja en la inflación requiere paciencia para lograrse en forma sostenible y no hay atajos o caminos mágicos, que lamentablemente no los hay, que nos aseguren el éxito en este sentido. Muchísimas gracias, Martín. Ahí estaba el Educando al Inversor. Pequeñísima tanda, contestaremos sus dudas. Además, otra columna, obviamente, Smart Money y una gran entrevista. Quédense del otro lado. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Servicios, postventa oficial para las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Mopar. Se realizan trabajos de mantenimiento programado por kilometraje, mecánica general, taller de chapa y pintura, presupuestos para compañías de seguros y venta de repuestos originales. Ubicados en la calle Isabel la Católica 256, Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4361-3000. Sabés cómo lo cuidas, sabés cómo lo van a tratar. Guini, postventa Chrysler. 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Eurocomunicaciones 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Haces un llamado, recibís muchos. Hola, soy Gonzalo Bonadeo y te invito al 9º torneo abierto de golf a beneficio de Manos en Acción. Se va a realizar el martes 7 de agosto en el Pilar Golf a partir de las 9:30. La modalidad del torneo es una laguneada. Puedes inscribirte enviando un mail a eventos@manosenaccionargentina.org. Te esperamos con un rico desayuno, importantes premios, subastas y, por supuesto, un cóctel de cierre. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal.
Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info@florenciagallo.com.ar. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo, lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva. Nuevos tapizados de cuero Milano. Y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta. El auto más premiado de Europa. Senza cuore. Saremo solo macchine. Fin de espacio publicitario. Siempre es posible la esperanza. Millennium. El inversor bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. 33 minutos pasaron de las 9 de la noche y vamos a arrancar una columna a puro voltaje. No se me rían, ¿eh? Epa. Vamos a profundizar en una empresa que habíamos tocado tangencialmente en el pasado. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de Pampa Energía y su participación en otras compañías? En rigor, vamos a presentar a Transener, la compañía nacional más grande de transmisión de alto voltaje. Transener tiene el 85% de market share de mercado de transmisión, es decir, de la red de transporte de la energía desde su origen, generación, a los puntos de consumo, distribución. Es concesionaria de la Red Nacional de Transporte de Energía Eléctrica en extra alta tensión. Hablamos de 20.600 kilómetros de líneas de transmisión y 56 subestaciones transformadoras, a los que se deben adicionar unos 6.200 kilómetros de líneas y 93 subestaciones que componen la red de su controlada, Transva. En el último tiempo, Transener tuvo repercusiones en los medios. Es que el gobierno quiere vender su participación mayoritaria en la empresa. De hecho, contrató a una de las Big Four para el diseño y la estructuración del proceso de venta de la participación accionaria de Narsa en la empresa Citelec, la principal accionista de Transener. Citelec mantiene el 52,6% de las acciones de la transportista, mientras que Pampa Energía posee el 26,3% del capital. El principal interesado en comprar las acciones estatales que tiene Citelec de Transener es Pecom, el buque insignia del grupo Pérez Compán, que quiere rearmarse nuevamente en el plano estratégico de energía en Argentina. ¿Dónde está el problema? En diferencias políticas dentro del gobierno, entre Cambiemos y el radicalismo, partido que se opone a la venta. Desde allí argumentan que sería un grave error ceder el control de Transener en el momento clave del nacimiento de una nueva etapa eléctrica en Argentina, porque, entre otros argumentos, dicen que la privatización del transporte de electricidad fue uno de los mayores fracasos durante la década de los 90. Alejándonos un poco de este escenario de rosca política, te invito, Santi, a que veamos algunos números de sus balances. Me gusta. Si tomamos en cuenta los datos de 2017, Transener reportó ventas por 6.000 millones de pesos, casi triplicando los ingresos del año previo. Si miramos la parte de resultado operativo, vemos que Transener registró 3.900 millones de pesos, 7,5 veces el dato que había registrado en 2016, y que tuvo una ganancia neta de 2.400 millones de pesos, en comparación con la pérdida que había registrado en el año previo. En cuanto a la generación de caja, las actividades operativas reportaron 1.900 millones de pesos, versus un déficit de 1.300 millones en 2016. Las actividades de inversión en 2017 fueron, por supuesto, una salida de 2.800 millones de pesos, 10 veces más que lo que había sido el año pasado. Pero esto es una buena señal porque significa que Transener está invirtiendo. Y en cuanto a las actividades de financiación, tuvimos 800 millones de pesos como ingreso versus 1.500 millones de 2017. Pero hay que mencionar que en este último año se redujeron las transferencias de Camesa a la mitad. Así que bueno, tenemos que poner eso sobre la mesa. Con todo, la variación del efectivo en el último año fue negativa por 41 millones de pesos. En cuanto a márgenes, ratios y múltiplos, el margen operativo
Es decir, lo que le queda a la empresa de las ventas que realiza en el último año, después de pagar los costos, todo lo que es la parte administrativa, etcétera, es 62%. Un número interesante. Y tiene un retorno sobre capital propio, es decir, ROE en inglés, de 25%. En términos de evaluación, si tomamos el múltiplo de precio-ganancia, es decir, cuánto tarda un inversor en promedio en recuperar su inversión si la empresa tiene el mismo nivel de ganancia hacia adelante y la distribuyera en su totalidad como dividendos, tenemos que Transener cuenta con un price earning de 8,7 veces. Para 2018 se espera que el número termine en 7,6 veces y para 2019 que termine en 6,3 veces, lo cual es positivo porque esta métrica asume que se mantiene su precio de acciones y lo que empieza a licuar ese múltiplo son mayores ganancias. En cuanto al Enterprise Value EBITDA, es decir, el valor de la empresa medido en cantidad de veces de resultado operativo aproximadamente, Transener tiene hoy una relación de 6,3 veces, mientras que para lo que queda del año se espera que alcance 5 veces y para 2019 4 veces. Es decir, nuevamente se asume que Transener aumenta su capacidad operativa más que proporcionalmente. En cuanto al precio, Transener cotiza a 52 pesos con 40. En julio subió 30%, como mencionábamos antes, y en el año está un 7% arriba. Pero atención que en los últimos 12 meses trepó 102%. Hacia adelante, sin dudas que Transener tiene desafíos en torno a la regulación tarifaria y a la discusión de la venta de la parte pública, pero con la mirada en el largo plazo, la calidad de sus resultados, los buenos márgenes de rentabilidad y una evaluación atractiva son factores positivos detrás de este papel. Por eso, no tengo miedo a afirmar que Transener le puede dar mucha energía a tu portafolio. Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible. Envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Vení a Jujuy, pasa las mejores vacaciones de invierno. Sé parte de un paisaje maravilloso, viviendo tradiciones ancestrales. Disfruta de un invierno mágico. Jujuy es energía viva. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero.
Seguimos con el Inversor Bolsero, quedan menos de 20 minutos para cerrar el programa, pero la verdad es que tenemos mucho por delante. Una entrevista que yo vengo solicitando hace bastante. Se hizo desear. Se hizo desear, pero vale la pena, vale la pena. Está con nosotros en línea Juan Pablo Vera, que es jefe de análisis financiero de Tabelli y compañía. Bueno, que es bastante activo en Twitter también, ¿no? Vera, ¿cómo es, Juan? @Vera Juan P. Ahí está, @Vera Juan P. Por favor, qué introducción. Un lujo, un lujo. Te voy a hacer la primera pregunta, quizás la más difícil, y después empezamos con las preguntas más fáciles. Y tiene que ver con Lucas Olaza. ¿Debería poder jugar en Boca o no? Sí, totalmente. Ante la lesión del colombiano tiene que jugar, titular indiscutido. O sea, el cupo de extranjero en este caso queda aceptado. Sí, totalmente. Perfecto. Listo. Esperando siempre que se recupere Frank, ¿no? Que nuestro sí, no, eso seguro. Y ahora llevándote un poquito más a lo que nos atañe en la entrevista, que tiene que ver con el mercado financiero. Nos preguntábamos al principio del programa, y a modo de debate también te incluimos en esto entonces, ¿ya encontramos el fin de la corrida? Y aparentemente sí, por lo menos eso marcan los números, ¿no? Estamos hablando, me imagino, del dólar. Ya llevamos creo que casi un mes de estabilidad, entre comillas, podemos decir, con una volatilidad realmente muy baja. Era lo que todos estábamos esperando, ¿no? Creo que el mercado suponía o creía que una vez que se estabilice el tipo de cambio, los activos iban a acomodarse nuevamente para arriba o empezar por lo menos a rebotar, y eso fue lo que se dio, primero con el tipo de cambio, después con las tasas, así que por ahora vamos bien. Recordemos también de dónde venimos, ¿no? Del quinto subsuelo prácticamente. Paul, buenas noches. Neri Persichini te saluda. Un Neri, gusto. ¿cómo andás? Bien, bárbaro. Qué lujo poder tenerte. Por favor. En código tuitero te quiero preguntar, ¿te acordás que hace un tiempito salió el juego de poner la formación argentina usando instrumentos financieros? Señor, creo que se lo copió a usted. Sí. Es cierto. Pero bueno, se divulgó y eso es lo importante. O sea, yo quería retomar un poquito ese juego, y considerando la estabilidad cambiaria que tenemos ahora y las perspectivas que vos vislumbrás, ¿cómo formarías tu equipo, si querés renta fija variable, con la formación y todo, de acá a fin de año? Y yo creo, vos sabés, viste, como buen bostero que soy, tenemos allá al Virrey Bianchi arriba de todo. 4-4-2, ¿no? 4-4-2, viste, un esquema bastante defensivo, o un 4-3-1-2, o sea, teníamos ahí 3 picapiedras, a Román y 2 delanteros. Así que vamos más o menos con esa formación, arrancamos defensivo porque tampoco estamos como para descorchar, ¿no? Por ahora. Así que como buen partido chivo, arranquemos con un 4-4-2 y después vemos. A ver, básicamente los dos delanteros sueltitos allá arriba irían para el equity. Bueno, el fin de semana pasado tuve la suerte de salir en la cartera, en el portfolio de la Nación. Ahí ponía un aprox 25% de equity, siempre teniendo en cuenta, ¿no? Con el cuidado del caso, sin demasiada agresividad, digamos, eligiendo los sectores. Incluso mencioné algo de telecomunicaciones que a priori sería un sector bastante defensivo, ¿no? Con ese arbitraje, ¿no? Que anda dando vueltas por todos lados. Con el famoso arbitraje CBH Teco, las dos últimamente anduvieron bien, pero digo, más allá, digamos, de ese arbitraje, si se quiere, el sector en sí es un sector defensivo. Yo hay algo que realmente a veces lo menciono y digo, yo creo, perdón, digamos, quizás estoy diciendo una exageración, pero hoy por hoy la gente creo que preferiría dejar absolutamente cualquier cosa y no el teléfono celular y las redes. Basta, digamos, cualquiera que viaja en un medio público, ver realmente que creo que, no sé, en cualquier momento la gente va con 2 celulares en la mano. Totalmente. Es increíble, digamos, cómo digamos, todo ese tema de las redes, consumo, internet y demás, atrae a la gente, ¿no? Y ves un poco esas empresas, por eso digo lo defensivo, ¿no? Más allá de la chanza, ¿sí? Y después, bueno, los sectores clásicos, digamos, energéticas, bancarias y demás, que son un poco, y también han sido la más castigada, bueno, construcción, Minetti, Loma, en fin, esos son un poco los sectores a los cuales se apuntaría, con un porcentaje, insisto, con calma, cautela. Creo que el mercado está más que nada en una zona de acumulación, está tratando de encontrar un piso, por ahora lo logró,
y de la mano creemos todos, ¿no?, de la estabilización del tipo de cambio y las tasas, digamos, que de a poco empiezan a bajar. Y por otro lado, tampoco nos engañemos, hay un mejor clima emergente en general, ¿no? Eso está claro. ¿Y las dos líneas de 4 con Picapiedras y Virtuosos, cómo la completás? A ver, vamos, obviamente el medio, la defensa, el mediocampo siempre tenemos que arrancar de algún título público, ¿no? Podemos marcar algún líbero ahí si querés con alguna levac de corto plazo. Me animo ahí un mediocampo con Badlars, ¿sí? Con Subsoberano, con corporativos, con spreads que hoy por hoy venimos de 1.800 puntos, hoy estamos aproximadamente entre 1.300 y 1.400 puntos, y también una fichita, a ver, me está gustando todo lo que sea el trade peso, digamos. A mí a veces me han categorizado un poco de negativo, pesimista y demás, de mala onda, y en realidad, bueno, nada, estaba viendo un poco la coyuntura del mercado que realmente los últimos meses no nos ha acompañado, pero creo que después de la bruta devaluación que tuvimos, me parece que alguna ficha interesante que es ponerle al trade peso, así que ahí voy con algún bono SER, con un TC23, con un disco, hasta ahí, y completo con algún PBA 25, PBA 22, perdón, vamos, si querés, detalle Buenos Aires Badlar 22, Buenos Aires Badlar 25, disco en peso, TC 23, y bueno, ahí obviamente siempre el dólar por ahora parece estabilizado, pero como al mar, siempre hay que tenerle respeto, así que vamos con algún trade no más allá del DICA, que está rindiendo casi un 9,25%, o sea, creo que todavía hay valor ahí, con cuidado, porque creo que todavía estamos emergiendo desde el quinto subsuelo, ya estaremos por el -4, -3, pero sí, hay un poco más de ganas de pagar Argentina, se está viendo, y además toda esta nueva buena onda, si se quiere, que hay con emergentes. Juan Pablo, ¿cómo estás? Martín Botier te saluda. ¿Cómo andás, Martín? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte acá. Por favor, igualmente. Quería llevarte, aprovecho al contexto internacional, que bueno, sé que vos también lo mirás en tus análisis de mercado, y quería hacerte dos preguntas muy puntuales. Por un lado, ¿cómo estás viendo la curva soberana en Estados Unidos? Puntualmente la 10-year, ¿no? Después de este flattening que tuvimos con la Fed subiendo tasas, expectativas de inflación que no iban a ningún lado. Quería preguntarte cómo lo ves hacia adelante. Y también quería preguntarte puntualmente por el trade relativo dólar-euro, ¿no? Digo, ¿cómo estás viendo el euro con la situación europea, que siempre es inestable, siempre surge algún factor? ¿Y cómo lo estás viendo? Mira, como vos bien decís, la verdad que Europa, hoy salieron datos de crecimiento sobre lo esperado, la inflación un poquitito arriba, medio como que es una incógnita Europa, ¿no? A diferencia, uno siempre mira más a Estados Unidos, está un poco más acostumbrado a sus curvas y demás, y bueno, estamos casi ya hoy en el 2.95, 2.96, y ves los bonos equivalentes en euros y estamos en niveles entre 0, 0.30, 0.40, o sea, son parámetros muy, muy distintos, ¿no? Uno, no sé por qué, pero generalmente enfoca para el país del norte, ¿no? Para Estados Unidos. Y ahí, bueno, obviamente creo que todos nuestros bonos tienen como tasa libre de riesgo, como vos bien decís, la 10-year, y bueno, de ahí para arriba todo lo que se le adiciona en el riesgo país. Así que me parece que más que nada hay que estar mirando por el lado de Estados Unidos, y mañana decisión de la Fed, aparentemente, por lo menos los futuros, los implícitos dicen que no habría cambio, quedaría en ver si hay dos retoques más hacia adelante, ¿no? Eso es un poco lo que estaría apreciando el mercado. Juan, te traslado una pregunta de los oyentes que al escucharte también consultan. Algo mencionaste de los bonos, pero particularmente se refiere, ¿cómo ven los bonos de la parte corta de la curva, AO20, A12.2, AI24? Mira, la verdad estamos en niveles de tasas. Ayer o antes de ayer puse un tweet respecto al AO20, ¿sí? Y desde 2017 a hoy. Pero el promedio del 2020 fue aprox 4%. ¿Sí? Una tasa que hoy te diría que ha quedado un tanto lejana. De hecho, el AO20 está rindiendo 6,5%. Entonces, en un contrapunto que tuve con alguien, me decía, bueno, pero es 7% por un bono argentino, 2 años, ¿es mucho? Sí, probablemente sea mucho el 7, pero tampoco es 4.
Claro. Sí, sí, claramente. Más allá que obviamente la curva corta a Estados Unidos, recién Martín lo mencionaba, se pegó bruta suba, creo igual que desde principio de año me parece que ralió 70 puntos básicos, creo, no, me parece que ese es el número. Y estamos hablando de una O20, que es algo similar en duration, que fue del 4% al casi 7%, hoy estamos en 6,5%. La verdad que a priori parecen rendimientos interesantes. El I-24 estuvo por tocar 8% la semana pasada, el DICA casi 10%. Claro. A ver, son rendimientos que te están marcando algo. Sí, seguro. Claramente, yo creo que acá ya la política está empezando a meter la cola. ¿Sí? Falta, pero me parece que algo de esto estamos empezando a apreciar. ¿Hay como algún nivel de TIR que vos digas, bueno, acá ya pasemos de esta línea y estamos medio complicados? Mira, en el último sell-off el DICA tocó algo así como que te digo 10 y chirolitas, y yo posteé algo así que decía hay que rajar ya de esta zona, y algunos me los malentendieron diciendo como que iba a rajar de los bonos. Digo, no, al contrario, o sea, de hecho lo tuve que explicar y pido disculpas si no se entendió. Digo, hay que salir ya, porque cuando la dinámica se acelera, ya empezamos a hablar de otra cosa. Por Claro. suerte, digamos, pudimos bajar de ese número al 10%. Nada, es un número psicológico, 10%. Si estamos en 9.25, no que tampoco estamos en el mejor de los mundos. Uh-huh. Pero por lo menos en algún punto pudimos descomprimir la presión. Igual, claramente, estamos hablando de niveles de tasas muy altas. O sea, necesitamos sí o sí, digamos, bajar esa fiebre que es el riesgo país por las nubes. Uh-huh. Claramente, por más acuerdo que hayamos llegado con el FMI y demás, obviamente el mercado está priceando también alguna otra cosita por delante. Paul, en ese contexto que vos contás de discount que llegó a 10%, el Bonar 24 en la zona de 8 que también llegó, y ese desfasaje, esa simetría que vos marcás bien en Twitter entre el tramo cortísimo de la curva y, si querés, los bonos que están más allá de la gestión Macri. Entre ese gap, entre esa duda que hay, ¿convienen las LETES hoy? A ver, si convienen las LETES, primero y principal para el oyente, mercado secundario, por favor, ¿sí? Nada de licitación y bueno, que nos pongan la tasa que quieran. Y mira, si me van a podar 75 VPs, y no, la verdad... O sea, tres cuartos puntos de tasa. Exactamente, esa fue la diferencia en la última licitación. Bueno, sabemos, digamos que hay, en general se licita, bueno, en este caso los bancos también podían acceder, más que nada organismos públicos, releo y demás, pero digo, el que tiene la posibilidad de acceder, digamos, a una LIC, a un broker, a un banco, donde sea, fíjese en el mercado secundario, parezco alita de láser, y Dios. Hay que caminar. Camine, señora. En vez de caminar, mire la pantallita, tal cual, porque hay precios, digamos, hay una diferencia, es mucho, 75 puntos básicos, ¿sí? Y encima estamos hablando de instrumentos que se están roleando, digamos, licitando cada 2 semanas. Y eso también, digamos, en algún momento habrá que verlo. A mí, en realidad, más allá de la LETE sí o no, y ver si rinde o no rinde, en algún punto habrá que hacer algo con eso, y sobre todo algo que a mí en su momento me llamó la atención, apenas arrancaron las LETES, que bueno, vos estabas licitando o podías licitar en pesos para cobrar dólares. Me parece que ahí, digamos, hay un desfasaje que en algún momento habrá que atender. Pero digo, voy más allá, digamos, de la pregunta de ustedes. Bueno, vemos prácticamente que está en curva la LETE, ves un poquito ese 4,5, 5% por un instrumento a un año, estamos más o menos en zona, no hay gran cosa. Sí, quizás si le pueden dar algo más de mercado secundario, no solo para el lado de la compra a mejor precio que la lici, sino también para aquel que quiera vender. Y después, como dicen ustedes, hay un océano, digamos, entre los bonos cortos y los bonos medios, y después del DICA para la derecha de la curva vale prácticamente todo lo mismo. Planísima. Totalmente, con el riesgo que tenés hoy, ¿qué interés, digamos, interés tendrías en irte a un Century, ponele, o en un 46, un 48, si te está rindiendo lo mismo que un DICA, con una duration muchísimo mayor, y con el riesgo, digamos, que eso conlleva, si las cosas, digamos, no se complican, digamos, ¿no? Me parece que hasta el DICA habría que mirar. Encima es un bono que tiene un cupón muy interesante, de lo mejorcito que hay en curva,
pero querés un poquito más acá, y bueno, hago 20 o hay 24, pero hasta ahí llegamos. Y siempre con liquidez, ¿no? Yo se lo explico a los minoristas, ¿no? Prioricen la liquidez, no tanto la tasa, no tanto la duration, ni cosas técnicas. Prioricen la liquidez, que puedan salir cuando quieran. Totalmente, por eso lo de las LETES, la verdad que sería interesante, digamos, que tengan un poco más de mercado secundario. Bueno, las mismas LEVAC realmente ganaron un mercado secundario muy importante por BIMA, digamos, negociando en BIMA. Hablo del retail, ¿no? El grande opera por MAE, ¿no? Pero acá me parece que estamos tratando de atraer a la mayor cantidad de gente y de inversores nuevos al mercado, ¿no? Que se vaya animando un poquito con el tema LEVAC, un poco con fondos comunes, con bonos cortos primero, que obviamente no se tire de cabeza al Century, porque bueno, ya estamos... No, después va a haber que explicarle otras cosas, pero hay instrumentos, realmente hay tasa ahora. Me decís, digamos, si estás más cómodo con el 4 que tenía el AO 20 o el 6,5 de hoy, y bueno, eso es muy personal, digamos, la respuesta, ¿no? Juan, te voy a hacer la última para ir cerrando la nota y tiene que ver con el nuevo rol del Banco Central, el nuevo directorio del Banco Central. ¿Cómo lo ves con los objetivos que está fijando y cómo ves también el desarme de LEVAX y la acumulación en este caso de LETES? ¿Viable a nivel más macro? Mirá, creo que el mercado en general tiene en alta estima Caputo, ¿no? Yo, bueno, obviamente hay cosas que se le podrá criticar y demás, pero la verdad que el tipo tiene un timing, ha pegado más de una, le tenemos mucho cariño. La verdad que no, bueno, desde el principio de año, cuando emitió esos 9 billions, que después mucha gente, digamos, lo cruzó diciendo, bueno, ok, sobresaturó el mercado, metió un crowding out terrible, digamos, no había lugar, digamos, para que empresas particulares y demás se endeuden, bla, 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 lo cual es cierto, pero bueno, a lo que vino después realmente no sé qué hubiera pasado si no hubiéramos tomado esos 9.000 palos de deuda. Claro, sí. Recordemos, bueno, la corrida que tuvimos con el tipo de cambio después, nos sacó de mercado, sobresaturó, es cierto, pero bueno, el tipo es un trader, ¿sí? Y los que estamos un poco de ese mismo lado realmente lo entendemos. Lo entiendo, el tipo es un trader y piensa como trader, y bueno, en el Banco Central quizás no es el perfil típico del banquero central, pero la verdad que por ahora los resultados los vienen acompañando. Y el tema de la LEVAC, bueno, de a poco realmente es un monto que, bueno, hay que ir desarmando de a poco. Tenemos la venia y sobre todo la platita del Fondo Monetario, así que hay que aprovecharla. Por ahora me parece que va con un aprobado largo, ¿no? Juan, un gusto enorme tenerte acá, ver a Juan P, su Twitter, pueden seguirlo ahí, y ahí una gran recomendación: cuando sube hay que vender y cuando baja hay que comprar. Totalmente, como dice el Twix, nunca se olviden de eso. Muchísimas gracias, Juan, un gran abrazo. Un abrazo grande. Yami, nos vamos. Nos vamos. Este sábado a las 14 El Inversor por Canal Metro. Vamos a tener de invitado a Manuel Álvarez Trongue, presidente del proyecto Educar 2050. Gracias, Juan, gracias a todo el equipo, gracias a ustedes dos muchachos que la rompen como siempre en este programa y se quedan con Mariano Yese y toda la programación de Millennium. Chau, chau. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero.